El tema que me convoca el día de hoy es y yo lo titulo así: ¿por qué sí? Yo soy gestora cultural. ¿Por qué sí la cultura incide para alcanzar las metas de la Agenda 2030? No sé de qué profesiones sean ustedes, los estudiantes que están acá, pero quiero que piensen que, perdón, la Agenda 2030 es una agenda global de la cual ya habló el rector, una agenda global que permite poner unas metas específicas a cada país y a cada localidad, porque nos encontramos en un mundo global en conflictos. No hay una ciudad, no hay un territorio que no tenga conflictos, ni siquiera en los países más desarrollados. Hay inclusive conflictos en este momento territoriales o de migraciones en la propia Europa, que nosotros siempre lo pensamos como que en esos países del primer mundo estas cosas no pasan. Pero la noticia terrible es que sí pasan. Hay emergencias a nivel global que deben de ser atendidas no solamente por las políticas públicas nacionales, sino también por los ciudadanos. Creo que todos los ciudadanos tenemos, si queremos, podemos aportar con nuestros saberes a entrar en los compromisos de eso que se llama la Agenda 2030, que probablemente les suene como una entelequia, pero que no lo es. Entonces voy a entrar a explicarlo. Como por formación soy internacionalista, pues no voy a poder obviar hacer una línea de tiempo para que ustedes tengan una idea general de dónde viene esta Agenda 2030. Si me ayudan pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Ay, discúlpenme, yo lo puedo hacer desde acá. Lo siento, entre los nervios y eso. Creo que... lo tengo que prender. Disculpen ustedes a veces esto de la tecnología. Ahí va. Bueno, en esta primera diapositiva quiero presentarme brevemente y presentar a Conecta Cultura, que es una sociedad civil que fundé en el año 2010 con dos colegas también internacionalistas. Tenemos casi 9 años de operación. No es fácil emprender en cultura, pero sí se puede. Entonces, ¿qué son las cosas que hacemos en Conecta Cultura? Como estudié Relaciones Internacionales, la idea principal fue crear una oficina mexicana que diera servicios de eso que se llama cooperación cultural internacional, desde atendiendo los temas que son relativos a la cultura y a las artes, pero desde un enfoque muy internacional. Y entonces también hemos decidido adoptar una filosofía que es muy importante ahora en México, que es la de los derechos culturales. Esto significa cómo podemos ayudar a que nuestras leyes, porque en México desde el año 2009, en el cuarto constitucional, se contemplan los derechos culturales, cómo podemos hacer que esto realmente se cumpla y que además los ciudadanos que nos dedicamos a las artes y a la cultura y en general lo sepan y lo exijan. Entonces hemos decidido que en Conecta Cultura todos nuestros proyectos van a ir encaminados hacia el empoderamiento de las poblaciones a las que nos dirigimos en cada proyecto, para que estos sean capaces de hacer exigibles estos derechos y también aportar soluciones a los territorios. Ahora sí, entro al tema. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la Agenda 2030? Levanten la mano, así solamente para tener una idea. No sé cuántas personas hay acá en el salón, pero creo que más de 100 y solamente unas 5 levantaron la mano. Entonces, voy a entrar a explicar un poquito de qué trata la Agenda 2030. Tiene 17 metas u objetivos que van relacionadas con, por ejemplo, la erradicación de la pobreza, cómo podemos mejorar los aspectos medioambientales, cómo podemos crear ciudades más sostenibles, resilientes ante desastres, por ejemplo. Yo vengo de Ciudad de México y ustedes saben que en Ciudad de México tenemos sismos prácticamente todo el año. Entonces, hay una serie de estrategias de estas 17 metas que a lo que están apuntando es a obligar de manera global a que los gobiernos, tanto nacionales como locales, asuman su responsabilidad de que todos somos corresponsables en la construcción de soluciones para mejorar los entornos globales.
No los voy a aburrir mucho, esto lo van a poder después ustedes consultar puntualmente, pero hay un contexto histórico que sí quiero explicar de dónde vienen estos 17 metas de la Agenda 2030. Quiero comenzar, hagan en su mente, imagínense el año 1945. Es el momento en el que terminan las guerras mundiales. Entonces, en el año 1945, representantes de más de 50 países crean a través de una carta en Nueva York las Naciones Unidas. Creo que la mayoría de ustedes conocen Naciones Unidas. ¿Qué pasa en ese momento? Como internacionalista, lo que les quiero decir es que cuando se crean las Naciones Unidas, a lo que le apuestan los países es a cooperar versus la guerra, porque habían estado los países en guerra. Y entonces crean algo que en relaciones internacionales se llama un régimen internacional, es decir, las instituciones que puedan apuntar hacia la idea de que los países merecemos vivir en entornos de paz. Y entonces se crean un montón de organismos internacionales, entre ellos la UNESCO, que es la que se encarga justamente de la educación, la ciencia y la cultura. Hay otros muchos. Y entonces, ¿qué sucede en el año 45? Pues justamente lo que se cree es pensar que los países tenemos un compromiso para promover entornos de paz, por lo menos en periodos más largos, porque antes de eso veníamos de guerras mundiales. Después, en el año 1972, por primera vez se crea la convención. Una convención, les explico, en derecho internacional sí tiene una obligatoriedad jurídica, no así una declaración o un pacto, pero una convención en derecho internacional sí crea una jurisdicción, y por eso es importante hablar de las convenciones. La convención del 72 protege el patrimonio material e inmaterial del mundo. Quizás ustedes piensen que esto no es relevante, pero sí es muy relevante porque existe, a raíz de las guerras existía el tráfico de arte, que curiosamente lo que crea el tráfico del arte ilegal es que muchas piezas de varios países dan pie a la creación de museos que albergan a esas piezas. No sé si han oído, pero por ejemplo en Viena tienen la pieza original del penacho de Moctezuma, o por ejemplo el museo, el Met de Nueva York, tiene muchas de las piezas originales de Egipto, cuando tendrían que estar en Egipto, y esto está justamente derivado de esto. Entonces, lo que hace la convención intenta proteger tanto el patrimonio material e inmaterial. Y me voy a pasar hasta el año 2000. Ustedes ya después lo van a revisar porque no va a dar tiempo. Pero ¿qué va pasando en el concierto internacional? Se va fundando la idea, sobre todo en el año 2000, se llega a una conclusión. Es que el desarrollo no puede ser medido únicamente por impactos económicos. Y esto es muy relevante, porque estamos hablando de que se dan cuenta las naciones, y esto es gracias también a un economista indio que se llama Amartya Sen, que empieza a decir, hay también el desarrollo humano de las personas. O sea, uno no puede medir solamente los indicadores económicos si hay afectaciones en las personas que no son atendidas. Entonces es muy interesante porque en el año 2000, por primera vez, a ver, aquí lo voy a checar, se habla de los objetivos de desarrollo del milenio, a los cuales quiero decir que fue un fracaso. Los gobiernos no logramos llegar al milenio alcanzando esas metas. Por eso en el 2015 se vuelve a retomar el tema y decir, en el balance no hemos cumplido, y por lo tanto nacen los objetivos de desarrollo sustentable y sostenible, que es la Agenda 2030, derivada de un fracaso de las naciones de no haber alcanzado esos objetivos. ¿Y por qué no los alcanzamos? Porque entonces empiezan a haber problemáticas como la migración, que no es atendida adecuadamente hacia las personas, empieza a haber tráfico ilegal de personas, empiezan a haber otra vez guerras de baja intensidad, deterioro del medio ambiente, etcétera. De ahí me voy a pasar a qué se hace específicamente en materia de cultura. Aquí hay varias fechas,
pero yo me voy a ir, y aquí perdón, pero voy a tener que leer mis notas porque mi memoria no es tan exacta, entonces va a ser más fácil. Un segundito, ténganme paciencia, nada más en lo que abro el documento y llego a esa diapositiva. Ay, por favor. Bueno, ¿qué pasa del 2000 hacia acá? Lo que va sucediendo es que en materia de cultura se dan cuenta que los objetivos de desarrollo sustentable no mencionaban a la cultura, hablaban de las otros sectores que existen en los países, pero se dan cuenta que al no integrar lo cultural dejamos un elemento muy importante de lado, que es cómo la cohesión social de las poblaciones y los territorios, las identidades, los patrimonios culturales, materiales y inmateriales sí pueden ayudar a favorecer entornos para mejorar desde lo medioambiental hasta lo que se les ocurra, de tal manera que la cultura se vuelve un elemento transversal para apuntar hacia las soluciones. Entonces, UNESCO en el año 2005 saca una convención. Recuerden que otra vez les digo que la convención tiene una situación que sí regula jurisdiccionalmente o judicialmente, la convención que protege a la diversidad cultural, a los patrimonios, etcétera. Entonces, en el año 2017, que es cuando ya se empieza a hablar de más fuertemente los objetivos de desarrollo sustentable, UNESCO se suma, digamos, a esta gran convocatoria, a esta gran campaña que es cómo lo cultural sí puede ayudar a alcanzar esas metas de desarrollo sustentable, porque nombrarlos es muy fácil, los 17 objetivos. El tema es cómo vamos a crear indicadores y sobre todo indicadores de impacto visible para mejorar la calidad de vida, porque al final de lo que estamos hablando con la Agenda 2030 es cómo vamos a mejorar la calidad de vida de los territorios y de las personas. Entonces, finalmente en el año 2018, la UNESCO crea un documento que les sugiero que lo lean, que es la cultura en la Agenda 2030. Y hay otro documento que les sugiero, que es la guía de cómo las ciudades, por ejemplo Tijuana, puede adoptar indicadores y trabajo por resultados para alcanzar las metas de Objetivo de Desarrollo Sustentable, que es una guía que crea la Agenda 21 para la cultura. Entonces, como ya esto lo paso, ya estando en este debate, comencemos por lo más fácil, que eso siempre se los recomiendo, sobre todo, por ejemplo, hay mucha confusión con el tema de la definición de cultura. Entonces, una cosa que es muy importante, sí, para la Agenda 2030, y esto nos da la dimensión de por qué la cultura sí puede ayudar a los objetivos, es en el año 1982, en Ciudad de México, se creó una Conferencia Mundial de Cultura que organizó la UNESCO. Y fue en ese momento en el que se adoptó una definición universal de cultura, que es esta que les presento acá. Y que si ustedes la leen, habla de que la cultura abarca tanto los aspectos materiales como los aspectos espirituales de cada persona o comunidad o pueblo o como le quieran llamar, de colectivo, que representa una identidad, digamos, cultural colectiva. ¿Por qué digo que para esto sí sirve? Por ejemplo, no serviría una definición amplia para quienes emprendemos en cultura, porque no podemos abarcar todo lo que significa la cultura. Pero para el caso de la Agenda 2030 sí funciona, porque estamos hablando que lo cultural abarca demasiadas dimensiones que puede ayudar tanto a lo medioambiental como al género, como inclusive a cuestiones de seguridad. Y entonces yo aquí digo, me voy a levantar porque como no pude, me puse nerviosa y no pude abrir las notas en mi computadora, así lo puedo leer desde acá. Bueno,
Entonces, mi pregunta desde el principio fue, ¿por qué sí? ¿Por qué sí toca a los que estudiamos el tema cultural o a una universidad como la Universidad de Tijuana? Y ojalá que aquí se despierte algún estudiante que se interese por profesionalizarse en esta área, porque además va a tener bastante competencia y demanda. ¿Por qué sí la cultura incide en la Agenda 2030? Porque el diseño y ejecución de unas políticas culturales, y lo pongo en plural, acordes a perseguir el desarrollo humano de mano de la cultura, permite crear soluciones a asuntos de gran envergadura, a emergencias que se viven. Y yo creo que estando en Tijuana, e incluso yo viviendo de Ciudad de México, pero de cualquier lugar del mundo, tenemos serios problemas sociales y de inseguridad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la cultura, piensen, puede atender el tema de mejorar el medio ambiente? Yo creo que aquí hay un asunto que sobre todo apunta principalmente al tema de formar ciudadanos que sean críticos. Formar ciudadanos y formar, sobre todo, tener cursos de formación permanente en el que sepamos que inclusive algunas prácticas culturales que tenemos no son necesariamente sustentables. Entonces, anotar al tema de que la cultura te ayuda a tener criticidad y a adoptar unas medidas para mejorar el medio ambiente, incluso desde la esfera más pequeña, es relevante. Pero podemos hablar también de la promoción de los derechos humanos y culturales, podemos hablar de cómo es cultural fomentar una cultura de equidad entre hombres y mujeres y de acceso, y esto lo sabemos perfectamente en México, sigue habiendo brecha de género. La adhesión a principios de libertad y justicia, de democracia, de tolerancia, etcétera, etcétera, al entendimiento y al diálogo intercultural. ¿Y por qué hablo de esto? Creo que ustedes estando aquí en Tijuana, siendo prácticamente personas que, hay algunas personas que me dicen que cruzan durante el día para ir a trabajar a los Estados Unidos y regresan, estamos hablando de, nadie nos enseña o nos educa a ser interculturales. Yo creo que es hora que las agendas educativas atiendan una cosa que es muy irrelevante, que es la diversidad cultural, el respeto y la tolerancia. ¿Por qué crear entornos y políticas culturales, y con esto acabaría, orientadas a la Agenda 2030? Porque en esas emergencias lo que estamos queriendo conseguir es la paz, o por lo menos momentos de paz un poco más prolongados, porque ya nos damos cuenta que esto es muy complicado. La consecución de la paz y el desarrollo no es exclusiva de los gobiernos, eso sí quiero ponerlo claramente. La aportación de lo cultural debe asentarse en el debate público y en el debate privado también, en el diálogo y en la libertad de expresión desde la esfera inmediata, que es la familia, la escuela, las comunidades de las que formamos parte, el ámbito laboral y las universidades. Y insisto, porque yo creo que la Universidad de Tijuana se puede convertir en un referente si la Universidad de Tijuana se compromete a que la Agenda 2030 sea parte de los compromisos universitarios para alcanzar eso, y si crea, por ejemplo, un cuerpo especializado de académicos que se dediquen solamente a eso. Yo soy de la Ibero y entonces voy a provocar un poquito. Yo estudié en la Ibero porque la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México se está tomando esto muy en serio. Y entonces se está decidiendo que la Agenda 2030 sea una de las cosas más importantes para todos los planes de estudio de la universidad. Y sí, estoy provocando para ver si la Universidad de Tijuana quiere hacerle competencia a la Ibero, ¿no? Y entonces, en el ámbito educativo y universitario, adoptar una unidad de estudio de cultura y Agenda 2030 permitirá que sus miembros participen, se involucren y se comprometan con principios éticos que conciernen a todas las partes de una universidad. Y ahora sí, con esto concluyo. La cultura 2030 debe ser un compromiso colectivo y especializado para minorar todo aquello que le duele a una sociedad. ¿Qué le duele a Tijuana? ¿Qué le duele, señores?
¿Y cómo se van a comprometer a mejorar eso? Pobreza, feminicidios, delincuencia, desigualdad, niños sicarios, abusos en el entorno laboral, violencia familiar, degradación del medio ambiente, etcétera. O, yo lo digo en broma, pero a veces pienso que es en serio, ¿será que de verdad nos merecemos cada pilar y cada ladrillo que hay en ese muro que está acá cerquita? Porque somos incapaces de participar como sociedad civil y como universitarios o como personas en aportar algo a solucionar cualquiera de estas problemáticas. Yo creo que la cultura sí lo puede hacer, soy gestora cultural, hay un compromiso de esa parte y sí creo que la cultura también puede generar principalmente espacios y procesos participativos y soluciones locales, porque cuando uno trabaja con la cultura en realidad está trabajando con aquellas cuestiones de identidad más arraigadas que tiene una comunidad, y en la parte más positiva esas comunidades pueden aportar soluciones a las problemáticas que acabo de mencionar. Muchas gracias.